Buenas noches, queridas amigas, ¿cómo están? Gracias por unirse a la lectura. Vamos a iniciar con la lectura de nuestro libro Recupera tu mente, reconquista tu vida de Marian Rojas Estapé. Como estábamos precisamente leyendo el día de ayer y estos días que han transcurrido, estamos repasando algunas prácticas que nos van a permitir poder profundizar en el entrenamiento de nuestro libro. Y el día de hoy habíamos iniciado con el detalle respecto al arte del descanso, que esta es una teoría que ha sido estudiada por Claudia Hammond, que es autora y profesora de psicología, muy galardonada a nivel internacional. Y ella en el libro que ha escrito nos habla sobre actividades que son más reparadoras. Específicamente, haciendo un repaso de lo que ayer conversamos, ella ha escrito un libro que es El arte de descansar, dentro del cual se habla sobre el estudio de Direct Steps, donde participaron más de 18.000 personas de 134 países, donde se buscó identificar cuáles eran aquellas actividades que causaban más relajo y más reparación en la vida de las personas. La idea del descanso era cambiar la relación que tenemos con él. No solamente preocuparnos por cuánta cantidad de hora podemos dormir, sino en sentirnos con una mentalidad de recuperación consciente. El descanso es para recuperarnos, no únicamente para dormir. Y precisamente en esta encuesta, en este estudio que se realizó, se determinaron que las 10 actividades más reparadoras son las siguientes: leer, estar en la naturaleza, estar solo, escuchar música, no hacer nada en particular, caminar, bañarse o ducharse, soñar despierto, ver televisión y meditar o practicar yoga. Vamos a iniciar hoy día hablando un poco sobre la primera actividad más reparadora en esta encuesta, que fue precisamente leer. Esto corresponde a un hábito que nosotros ya tenemos todos los días en este club de lectura. Y sobre ello, ¿qué nos dice la neurociencia de la lectura? Lo principal es que reduce el estrés. Y esto tiene una base también en otro estudio que han realizado en la Universidad de Sussex, donde se descubrió que tan solo 6 minutos de lectura pueden reducir nuestros niveles de estrés hasta un 68%. El efecto es mayor que inclusive salir a caminar o hacer ejercicio o incluso escuchar música. El efecto que tiene en nuestro cuerpo leer es mucho más profundo. Sumado a ello, cuando estamos nosotros leyendo, nuestro ritmo cardíaco se ralentiza, va un poco más pausado y también la tensión de nuestros músculos disminuye en solo 6 minutos de lectura. Sumado a ello, nos permite un aumento, un incremento de la empatía. ¿Por qué? Porque se activa nuestra corteza prefrontal media, la cual nos permite a nosotros poder entender mucho más a fondo los sentimientos de los personajes del libro que nosotros estemos leyendo. Y eso nos hace permitir conectarnos cada vez más con las demás personas. Y uno de los beneficios principales que está relacionado explícitamente ya con el descanso es el poder que tiene la lectura de la desconexión total. La lectura nos sumerge por completo en otro mundo. Y es probable que ustedes ya hayan descubierto, hayan vivido este beneficio. Cada vez que leemos un libro y nos gusta tanto, estamos tan interesados, nos desconectamos. Es como si viajáramos al mundo de los personajes o del autor y entendiéramos con claridad todo lo que nos quiere transmitir. Es una forma de obligatoriamente desconectarnos de nuestro día a día, de ese ruido mental que a veces tenemos de preocupaciones o de problemas. Sumado a ello, el doble beneficio es que también estamos entrenando nuestra mente. La lectura nos ayuda a ser más enfocados, más creativos y empáticos. Todos estos beneficios desde 6 minutos de lectura en adelante, y es una de las mejores formas de descanso mental y también descanso físico. Nosotros todos los días estamos leyendo en la noche, que es un horario adecuado para poder tener también calma antes de descansar en un sueño profundo. Yo aquí les propongo un ejercicio que es el ritual de 15 minutos, adicional al que podamos tener diariamente con las lecturas que realizamos. Este ritual de 15 minutos, como su nombre lo indica, es que ustedes puedan crear un espacio muy personal, muy propio. Esta es una propuesta, pero a esta ustedes la pueden adaptar muy a su estilo.
Lo primero es elegir un libro impreso. Es mejor que sea impreso a que sea digital o inclusive que de repente sea un audiolibro, que sea un libro impreso. En este momento tenemos que estar muy conectados a esta lectura, evitando cualquier distracción de nuestros dispositivos digitales, cualquier notificación. Es más, si es posible, pongamos el teléfono en modo avión. Y aquí iniciemos el ritual. Para crear este ritual, primero busquen un lugar cómodo para que ustedes lean sin presión. Son solo 15 minutos. A esto súmenle a su lectura su bebida favorita, que sea una bebida caliente de preferencia y relajante. Puede ser una infusión, un café, un té de hierbas, lo que ustedes elijan. Y sírvanla en su taza más bonita, en su taza favorita. ¿Por qué esto? Porque cuando ustedes hagan ese acto de prepararse su infusión, su bebida en su taza más bonita, su taza favorita, automáticamente el cerebro va a recibir la señal de que ya es momento del descanso. Es momento de bajar la velocidad del día a día o de la semana. Recuerden que aquí estamos entrenando al cerebro a que relacione eso con nuestro momento de descanso. Luego, abren su libro y leen por 15 minutos. Se pueden ayudar de un temporizador. E inclusive, si es que de repente por ahí no tienen mucho tiempo, o sumarle quizás no un ritual de 15, sino de 30 minutos. No se pongan metas de cuántas páginas leer. Hay en otras ocasiones en las cuales sí pueden hacerlo, de repente cuando van avanzando más en el hábito de lectura, pero este es un ritual por lo cual la característica es que sea muy corto. Y la meta es que ustedes se sumerjan por completo, que tengan este hábito de lectura como un sinónimo de descanso. Y después de haber terminado estos minutos de lectura reconfortante, sientan el cambio. Cierren los ojos, observen cómo está su respiración al terminar la lectura y noten qué diferencia hay en su estado mental. Si están en más calma, si se sienten más relajados, más animosos. Esta es la propuesta del ritual de 15 minutos. Ahí ustedes le pueden agregar algo muy particular que necesiten. Sí es importante que para mantener la lectura siempre enfocada puedan ayudarse de repente de un puntero, de un señalador, tener inclusive sus notitas, algunas pegatinas para poder señalar algunos puntos importantes del libro. Ya depende su creatividad. Entonces, hoy día hemos conversado acerca de esta primera forma de descansar y de desconectar. Ya me contarán ustedes qué tal les va, chicas, con esta práctica. Lo importante, como todo, es que podamos encontrar algo que se adapte a nuestro ritmo y que nos permita seguir avanzando en nuestro entrenamiento. Ahora voy a compartir la lectura, recordarle que estamos leyendo el libro Recupera tu mente, reconquista tu vida de Marian Rojas Estapé. Ya estamos casi cerca al final. Hemos iniciado ayer el capítulo 18, en el cual estamos hablando de, entre otros temas, cómo nosotros también podemos ir creando rutinas que nos permitan ir afianzando en nuestra mejora de vida. Voy a apagar mi máquina con la finalidad de que el internet no se interrumpa por la zona en la que estoy, pero voy a seguir realizando la lectura. Lo que voy a hacer es apagar mi video por un instante. Y vamos a comenzar con nuestra lectura. Nos hemos quedado en la página 150-149 del libro. Ayer estábamos precisamente repasando varios puntos que la autora nos había dado de varias maneras de desintoxicarnos, no solamente a nivel físico, sino también a nivel mental. Habíamos visto varios puntos, hasta el último que era aburrirse es fundamental en este detox. Y aquí vamos a leer una anécdota que nos deja la autora sobre el libro. Sobre este último punto, que es aburrirse es fundamental en este detox, recuerdo una anécdota que me ocurrió cuando impartí una sesión al lado de la Catedral de la Almudena en el centro de Madrid. Terminé antes de lo esperado y tenía una hora hasta que llegara mi primer paciente en la consulta. Miré cuánto se tardaba caminando, casi una hora, y comencé a andar. Nunca tengo tiempo de pasear y menos en un día de diario. En un momento dado me crucé con un guía que explicaba en inglés la historia de un edificio
y de la iglesia contigua. Me quedé parada a su lado unos minutos, saboreando ese chorro improvisado de cultura y decidí ese mismo día que tenía que hacer una ruta por el Madrid antiguo para aprender más. Me fascinó la experiencia. Tenía la sensación de que esa mañana me había marchado a otro lugar a repararme y el resto del día fluyó de forma maravillosa. Ese es un ejemplo que es probable que ustedes también se sientan identificadas de cómo la autora se sumergió en este descanso realizando esta caminata y visitando lugares a la vista muy agradables. Continuemos con otra recomendación. Evita durante una semana productos con demasiada azúcar. Prueba a ver cómo cambia tu concentración, tu atención y tu cuerpo. Puede ser que notes abstinencia con síntomas similares a la ansiedad, aunque normalmente a los pocos días estarás menos irritable. Analiza, otro punto, la cantidad de alcohol que ingieres. He tratado a muchos pacientes sobre este hábito y abordarlo requiere grandes dosis de sinceridad y de firmeza. En ocasiones, realizo un pacto con los pacientes para bajar o eliminar durante unas semanas su consumo. Es impresionante. La mayoría me reconoce que estaba más enganchado de lo que creía. Te animo a que lo pruebes. De hecho, te cuento algo interesante relacionado no solo con el azúcar y el alcohol, sino con la dieta en general. La restricción calórica temporal promueve la longevidad y potencia la salud. Tiene grandes beneficios. ¿Cómo sucede? Lo primero, se reduce el estrés oxidativo, por lo que hay menos radicales libres y menos daño a las células. Se fortalece el sistema inmune, reduce la inflamación. Se activa la autofagia, proceso importante para reparar las células y eliminar las que son perjudiciales. Si decides realizarlo, comienza con supervisión médica para asegurar unos nutrientes adecuados, que tu organismo pueda aceptarlo de forma saludable y sea beneficioso para ti. Para hacerlo, disminuye tu ingesta entre un 10 y un 15% sin eliminar los alimentos y productos necesarios. Alterna periodos de ayuno intermitente con ejercicio aeróbico para aumentar el gasto calórico. Aquí nos habla de la importancia de poder hacer este mix. No solo alimentarnos correctamente, sino también incluir algunos ejercicios para que esto pueda aumentar también nuestro bienestar, no solo físico, sino también a nivel general. Recordemos que el capítulo es cómo disminuir esta carga dopaminérgica. Vamos a hablar de qué estimula la dopamina. Hacer deporte, duchas de agua fría, el ayuno, aprender algo nuevo que te motive, iniciar un proyecto, desconectar del mundo digital. ¿Cuáles de estas opciones ustedes tienen ya incluidas en sus rutinas diarias, chicas? Continuemos. Según los especialistas, el cerebro necesita 4 semanas para recablear y recuperar el equilibrio. 4 semanas necesita nuestro cerebro para recuperar el equilibrio, para recablear. Recuerda que el bienestar en el siglo XXI consiste en encontrar un equilibrio entre la vida real y la digital. Eso es importante porque el libro no es que nos recomiende una eliminación completa de la vida digital, es necesaria para poder seguir realizando trabajos, conectándonos incluso con seres queridos. El bienestar es tener un equilibrio saludable, no solamente enfocarnos la mayor parte del tiempo en estar pegado a lo digital, sino poder tener un mix que nos permita lograr ese equilibrio.
Continuemos. Hay momentos en que por nuestra situación personal y profesional precisamos estar conectados, pero hay que intentar mantener control y armonía. La doctora Anna Lembleck sustituye el concepto de ayuno de dopamina por otra idea que me resulta de lo más sugerente: aprender a estimular el dolor. Aprender a estimular el dolor. Qué interesante este término. Recomiendo que podamos tomar nota y poder investigar qué otro autor también habla de este tema o de qué otra manera podemos tener más información también. Aprender a estimular el dolor. Quizás sea un buen planteamiento. Me interesa mucho que lo entiendas. Ingresamos al capítulo 19, que es abrazar el dolor. Qué bonito título. Es algo a veces a lo que oímos, el dolor. La sola palabra nos da un mensaje al cerebro de que algo malo está pasando. Aquí la propuesta es que abracemos ese dolor. Vamos a ver de qué trata este capítulo. Acepta el dolor. Pensarás que te estoy diciendo un despropósito y quizás decidas cerrar el libro. Te pido que me des una oportunidad y me dejes explicarte algo que antes que yo han tratado otros médicos y filósofos. De hecho, en muchas culturas y religiones, desde el Islam al judaísmo, desde el budismo al estoicismo y al cristianismo, el sufrimiento es un pilar fundamental. Hace no tantos siglos, y hasta que se descubrieron los fármacos y llegó la anestesia, muchos galenos empleaban estímulos no agradables para tratar la enfermedad. Curiosamente, en los últimos años se ha vuelto a plantear tratamientos que involucran sentir cierta dosis de dolor para algunos trastornos. ¿Y qué dice la neurociencia sobre este tema, sobre abrazar el dolor? Soy consciente de que buscar microdosis de dolor va en contra de nuestra naturaleza. Buscar microdosis de dolor va en contra de nuestra naturaleza. Es cierto, porque lo que normalmente buscan los seres humanos, buscamos los seres humanos, es cargas altas de placer, de bienestar. Uno no acepta de primeras sufrir, ya que el instinto le pide placer y disfrute. Sin embargo, lo recomendable es realizar actividades que cuesten un poco, que generen algo de sacrificio, pues el cerebro lo apremia. ¿Cómo? Compensando el efecto de esa molestia con una liberación de dopamina para equilibrar la cuerda placer-dolor. Compensando el efecto de esa molestia con una liberación de dopamina para equilibrar la cuerda placer-dolor. Es decir, si tiramos un poquito hacia el dolor, el organismo querrá equilibrar la cuerda en el otro sentido y generará de forma endógena dopamina, apareciendo el placer. Qué interesante esta propuesta, recomiendo que podamos estudiarla bien. Voy a repetirla. Si tiramos un poquito hacia el dolor, el organismo querrá equilibrar la cuerda en el otro sentido y generará de forma endógena dopamina, apareciendo el placer. Lo saludable es aprender a gestionar y aceptar esas pequeñas dosis de dolor-sacrificio capaces de reequilibrar la hormesis, la cuerda, y aportarnos ese chute de alegría posterior. Aprender a gestionar y aceptar esas pequeñas dosis de dolor-sacrificio. Lo cierto es que personas que han atravesado una adicción fuerte y la han sobrellevado con pequeñas dosis de algo de dolor, han avanzado y la han superado mejor. Pero, cuidado, porque el dolor en estado puro y experimentado intensamente de forma demasiado intensa puede generar adicción, como por ejemplo la adicción a los deportes extremos, el sadomasoquismo o los cortes y autolesiones, y derivar en un consumo compulsivo del mismo. Mucha atención con esto.
En la consulta lo observo con frecuencia. Es por ello que si uno realiza ejercicios que conllevan peligrosidad, su cuerda tira fuerte de forma intensa hacia el dolor. Si asociamos ese dolor intenso, potente, con la adrenalina del momento y la dopamina que se libera, se puede convertir en adictivo. Por ello, muchos exadictos a sustancias se vuelven adictos a deportes de riesgo. Muchos exadictos a sustancias se vuelven adictos a deportes de riesgo. Conozcamos el caso de Carlos. Carlos había sido adicto a la cocaína y al alcohol durante años. Se apartó de ello cuando se enamoró y supo que iba a ser padre. Tuvo varias recaídas mientras su novia estaba embarazada y su pareja le dio un ultimátum. Si al nacer el bebé no dejaba las drogas, ella se marchaba de la casa. Carlos tenía una gran herida de abandono de su infancia y pensar que podría sufrir otra pérdida le aterraba. Se dio cuenta de que era su momento de cambiar. Acudió a un centro de adicciones donde le ayudaron mucho. Uno de los terapeutas exalcohólico fue clave en su recuperación. Le recomendó comenzar con duchas de agua fría por las mañanas y escalada en montaña. Se veía sin fuerzas, pero el terapeuta cada 2 días le llamaba para ver cómo evolucionaba y se llevaba a él y a dos más del centro a sus planes de escalada, escalar montaña. Dejar la droga desenmascaró el vacío existencial que sufría y había que llenarlo con algo. Carlos descubrió que tenía facilidad para los deportes y cada día buscaba una actividad más difícil y complicada. Interesante este caso. Vamos a ver cuál fue el diagnóstico de la doctora. El día que conozco a Carlos, me encuentro a un tipo con una seguridad y un aplomo impresionantes. Me reconoce que hace años parecía un anciano enfermo. Efectivamente, me muestra unas fotos y el cambio es inmenso. De hecho, no parece la misma persona. Dejó las drogas. Sin embargo, ahora es adicto a los deportes de riesgo. Paracaidismo, puenting, heli-esquí, buceo, escalada sin cuerda, ultramaratones. Ha dejado de tener miedo. Le gusta en quién se está convirtiendo y primera vez se trata bien. En el pasado tenía la autoestima muy baja. Lo que le está sucediendo ahora es que lo que le ha salvado la vida y la mente, sin embargo, está poniendo en riesgo su relación y su familia. Su mujer tiene miedo de que le suceda algo. Están esperando un segundo hijo y ella, cada día que se marcha a hacer deporte, se despide como si fuera a ser el último día que lo ve. Este caso es complicado porque Carlos, para hacer el deporte, es primordial en su vida. Este caso es complicado porque para Carlos el deporte es primordial en su vida. Estuvo en el mundo de las drogas desde los 15 hasta los 35 años de forma ininterrumpida y sufrió un grave deterioro físico y mental. Probablemente, si no hubiese conocido a su mujer y a su terapeuta, no hubiera cesado el consumo y a saber cuál habría sido su pronóstico vital. Ahora, con 45, solo piensa en el deporte y la actividad física. Su cuerda está inclinada hacia la intensidad extrema del ejercicio y la dopamina endógena que se genera es tan grande que no quiere soltar esa sensación. Se está investigando mucho sobre la adicción a los deportes de alto riesgo. La doctora Lemblek lo ha visto también en su terapia. Las personas pueden hacerse adictas a este tipo de deporte. Unas para cubrir adicciones y otras por el subidón de neurotransmisores que estas actividades generan. En vidas estresadas o con un fondo excesivo y adictivo, muchas personas se enganchan a deportes dolorosos e intensos, liberadores de dopamina. No todo ello es malo, ni mucho menos, pero es fundamental
Que de cierta manera sepamos entender en qué punto emocional y psicológico nos encontramos. Esta parte es importante porque es probable que hayamos conocido personas que están muy adictas a algún tipo de deporte extremo. No es que sea malo, nos dice la autora, pero hay que saber que cada persona entienda en qué punto emocional y psicológico se encuentra. Porque como pasa en el caso de Carlos, necesita llenar ese vacío que le dejó las drogas y la adicción es muy intensa, que ya pone en riesgo su salud física, inclusive su vida. El hecho de que su esposa se despida de él cada vez que se va a hacer deportes como si no lo volviera a ver, es importante aquí que se estudie cuál es el grado emocional que tiene no solamente Carlos, sino cualquier persona que pueda estar pasando por esto. Ahora vamos a leer sobre el frío dopaminérgico. Se han llevado a cabo numerosos estudios sobre los beneficios del agua fría en el organismo. Uno de ellos fue realizado con voluntarios que estuvieron inmersos en agua a 14 grados durante 60 minutos. Al analizar sus niveles de dopamina en sangre, ésta se había incrementado un 250% y los de noradrenalina un 530%. Tras una hora, los valores volvieron a la normalidad. Los baños de agua helada comenzaron con Vinces Priesny, un campesino nacido en lo que hoy es la República Checa, y que descubrió por casualidad sus beneficios al ver cómo un corzo se curaba una pata herida al meterla en un río. Empezó a aplicar esta terapia en los animales de su granja y después en él, al sufrir un accidente muy grave. Fue un gran divulgador de la hidroterapia y perseguido y denunciado en su época por los médicos por intrusismo. Sometía a las personas a un baño de agua fría rápida o bien alternando temperaturas, uniéndolo con diferentes terapias adicionales. En 1822 fundó la primera Asociación de Amigos del Agua. El otro gran impulsor de esta disciplina fue el clérigo alemán Sebastian Kney. Padeció en su juventud una tuberculosis con mal pronóstico. Había leído el libro Enseñanza de la Fuerza y Acción del Agua Fría sobre el Cuerpo Humano del doctor J. S. Hahn, una eminencia de la hidroterapia, y siguió sus recomendaciones. Meses más tarde, los síntomas de la enfermedad cesaron hasta la curación total. Comenzó a recomendar este tratamiento, pero también fue tachado de intrusismo. Él empleaba baños alternando frío y calor con plantas medicinales. Los microestímulos eran la base de su tratamiento, repetidos para activar el sistema nervioso parasimpático, comenzando con lavados fríos o envolturas. La diferencia de temperatura entre la piel y el agua tenía que ser al menos de 10 grados. Qué interesante conocer cómo es que inició toda esta tendencia que ahora vemos que también es muy popular de poder hacer estos baños de agua fría o helada. Hemos conocido un poco de historia respecto a ello. Continuemos con la lectura. El estrés generado por el frío es, fisiológicamente, uno de los estímulos naturales más potentes que existe a los que puede estar expuesto el cuerpo. Como ocurre con el deporte o con la ingesta de determinados alimentos, los efectos en el organismo dependen de la duración o la intensidad de dicha exposición. ¿Qué sucede con el agua fría? En primer lugar, se produce una vasoconstricción que incrementa el riego sanguíneo en los tejidos, aumentando en estos los niveles de oxígeno y nutrientes. Mira lo que pasa en nuestro cuerpo. Primero se produce una vasoconstricción. Eso incrementa el riego sanguíneo en nuestros tejidos y aumenta nuestros niveles de oxígeno y nutrientes. Cuando uno ya recupera la temperatura, se desencadena el efecto inverso. Por otro lado, el frío activa el sistema nervioso simpático,
potenciándose la liberación sináptica de noradrenalina. Al añadir el agua a la ecuación, los efectos de padecer ese frío aumentan exponencialmente porque el agua refrigera y hace descender la temperatura corporal mucho más rápido que el aire. Otros estudios sugieren que sumergirse en agua fría reduce los indicadores inflamatorios y aumenta los antiinflamatorios. Muchas enfermedades y algunas depresiones están generadas o tienen un importante componente inflamatorio. El agua fría reduce los indicadores inflamatorios y aumenta los antiinflamatorios. La doctora Ala Yankuskaya de la Universidad de Von Vermont en Reino Unido examinó el estado anímico y la conectividad cerebral tras una inmersión en agua fría de diferentes voluntarios. Observó una mejoría en sus niveles de estrés y en la sensación de bienestar mental y de ánimo. Este cambio en las emociones positivas se asoció con el acoplamiento de áreas cerebrales vinculadas a la atención, la gestión de emociones y la autorregulación. De hecho, la noradrenalina y la dopamina que aumentan significativamente con los baños fríos son los dos componentes esenciales de la medicación que se pauta a las personas diagnosticadas de TDAH. Se ha observado que si durante ese chorreo de frío uno aguanta la respiración unos instantes, la capacidad de concentración en los individuos mejora. Dicho esto, apunto varios matices. No existen estudios científicos actualizados y rigurosos que expliquen en detalle los mecanismos bioquímicos concretos vinculados a estos procesos psicológicos. No existen estudios científicos actualizados y rigurosos. Se conocen los beneficios, pero hay contraindicaciones. Y si alguien está atravesando procesos de salud complicados, siempre es mejor consultar con un médico. Si eres uno de los que puede hacerlo y desea recibir ese chispazo frío de dopamina, es aconsejable que al salir del agua tu cuerpo se recupere naturalmente a la temperatura fisiológica, ya que en esos momentos es cuando se producen algunos de los efectos más deseables. Los beneficios se obtienen en gran parte cuando el cuerpo recupera por sí solo la temperatura y el equilibrio. ¿Qué les ha parecido esta técnica del agua fría? Seguro que la habían escuchado antes y es probable que ustedes también la apliquen, chicas. Vamos a continuar. Dime cómo te llevas con el dolor y te diré quién eres. Dime cómo te llevas con el dolor y te diré quién eres. No quiero terminar el capítulo sin insistirte en que recapacites sobre cómo es tu relación con el dolor. Hagamos una pausa aquí, recibiendo la sugerencia de la autora, y hagamos memoria de cómo es actualmente nuestra relación con el dolor. ¿Qué pasa cuando sentimos algún dolor fuerte, anímico, que inclusive nos puede llevar al llanto, a la desesperación? ¿Cómo estamos llevándonos con el dolor actualmente? Aquí no se busca tener la respuesta correcta o incorrecta, pero sí de poder ver cuál es nuestro punto actual. Continuemos. Una vida caprichosa donde nos damos cualquier recompensa cuando deseamos nos convierte en intolerantes a él. Una vida caprichosa donde nos damos cualquier recompensa cuando deseamos nos convierte en intolerantes al dolor. Acepta todos los días una pequeña cantidad de malestar. Un poco de frío, un poco de calor, un poco de sed, un poco de hambre, un poco de aburrimiento, un poco de ansiedad. Aguanta las ganas de comprobar los correos, los WhatsApps y las notificaciones. Asume retos que requieran algo de esfuerzo. Evita un analgésico cada vez que tu cuerpo se queje.
Esos dolores permitidos, insisto, en control, momentos de dificultad, donde te enfrentas a tu batalla con voluntad, tienen recompensa neurofisiológica y psicológica. El placer que surge de forma natural equilibrando la cuerda es muy gratificante y te da herramientas para ser más fuerte cada vez que llegas a una lucha, sea una pequeña escaramuza o la batalla de tu vida. Empieza poco a poco. Analiza situaciones donde te sientas incómodo y no huyas de ellas rápidamente. Recuerda que el dolor es la consecuencia lógica de vivir inundado de placer, pero también el placer puede ser el premio por microdosis aceptadas de dolor. Qué interesante esta última reflexión, la voy a repetir también para que podamos evaluar cómo nos va con este punto. Empieza poco a poco, analiza situaciones donde te sientas incómodo y no huyas de ellas rápidamente. Recuerda que el dolor es la consecuencia lógica de vivir inundado de placer, pero también el placer puede ser el premio por microdosis aceptadas de dolor. No olvides, si consientes esas pequeñas dosis de molestias, con el tiempo te convertirás en una persona menos vulnerable al dolor y a la frustración. Esta parte también es importante checarla bien, ser conscientes de esas pequeñas dosis de molestias. Cuando se habla de ser conscientes, quiere decir, ah, bueno, sí, me siento mal o me duele algo, o me da ansiedad o me da molestia esto, ¿no? Ser consciente de cuál es esa molestia. ¿Qué está sucediendo cuando sentimos esa molestia? ¿Qué cambio hay en nuestro cuerpo? ¿Hay algún dolor físico? ¿En alguna parte del cuerpo? ¿Hay algún dolor mental como ansiedad, desesperación? ¿Qué existe en esa molestia? Ser conscientes es analizar muy bien qué es lo que está pasando en nosotros cuando tenemos ese dolor, ese malestar. Si lo hacemos, nos asegura el libro, con el tiempo seremos una persona menos vulnerable al dolor y a la frustración. Esto es cierto porque es probable que ustedes hayan visto con estos cambios de generaciones que las generaciones actuales, a diferencia de las anteriores, no resisten el dolor, no están acostumbrados a que los padres le digan que no a algo y se frustran mucho y hay muchos casos de depresión, de frustración y otras patologías más. O sea que analicemos muy bien ello, veamos cómo, en qué punto estamos en nuestra vida y con el tiempo, con la práctica, como todo, vamos a poder ser siempre más tolerantes, menos vulnerables al dolor o a la frustración. Si no me equivoco, vamos a ingresar al último punto del libro hasta donde podamos avanzar, que es el capítulo 20. Flow, el estado de flujo. Ya habíamos visto este término en el libro anterior de Marian Rojas, en Encuentra tu persona vitamina, y también lo había tocado el doctor Joy Dispenza en Deja de ser tú, el libro también que leímos anteriormente. Ese estado de flow, recordemos, es esa emoción en la cual perdemos la noción del tiempo, del lugar, del momento y nos sumergimos en algo que nos dé a nosotros bienestar, calma. E inclusive la recomendación que hemos recibido siempre, que espero que chicas la estemos aplicando, encontremos esas actividades que nos llevan a un estado de flow. Anotémosla. Yo soy muy fan de poder anotarlo. Anótenlo en un post-it, en su diario, en su agenda, en una pizarra, en una nota pegada, inclusive en las partes de su casa, de su habitación. Pero sobre todo ténganlo bien claro. ¿Cuáles son esas actividades que nos llevan a un estado de flow? Que en los momentos que nosotros tengamos mucha carga podamos con tranquilidad saber cuáles son, porque ya nos conocemos y podamos emplearlo a nuestro favor. Recordemos que el estrés es una de las enfermedades de los últimos siglos y que lamentablemente cada vez prolifera más. Así que nosotros somos responsables de poder gestionar bien nuestras emociones, conociendo aquellas negativas, pero también las positivas, las que nos llevan a un estado de flow. Vamos a ver de qué trata este capítulo. Mi abuelo Fabián era un apasionado de la historia.
Se conocían los detalles de todas las guerras más importantes de los últimos siglos. Leía sin parar y tenía una memoria prodigiosa. Nos inculcó la pasión por los relatos bélicos y las estrategias detrás de muchas decisiones políticas. Durante la residencia pasé unos meses en el King College de Londres. Trabajaba por las mañanas y algunas tardes me apuntaba a seminarios y cursos sobre la neurociencia. Y cuando estaba libre, me dedicaba a visitar galerías y pinacotecas. Un día me quedé abducida en el British Museum. Había dos tipos de audioguías y elegí la larga. Disponía de varias horas. El que comentaba las piezas de la sala y los narraba con un fervor adictivo. Iba guiando las obras, las asociaba entre ellas y contaba las intrahistorias de algunos cuadros y esculturas. Mi padre, siempre que acude a los museos o a una conferencia o tiene un guía delante, lleva una libreta donde anota todo lo que le resulta interesante. He estudiado mucho el impacto de escribir a mano y es algo que sigue haciendo y que recomienda a sus pacientes y, por supuesto, a nosotras, sus hijas. De hecho, en la consulta muchos llevan la terapia en papel para recordar lo que vamos trabajando y darle sentido al tratamiento. Qué bonita práctica. Yo también siempre tengo una libreta. No la uso quizás en todas las actividades, pero recomiendo que ustedes puedan tener una libreta para algún acontecimiento importante. La visita a un lugar histórico, la reunión con algún socio, alguna charla, o inclusive si es que se ponen a ver un video en YouTube, en las redes sociales, un podcast, tengan una libreta y no se pierdan de anotar lo más importante, lo que llame su atención, al igual que la lectura que hacemos cada noche, porque la memoria es muy frágil. Y esa acción de escribir a mano activa nuestro cerebro, nos ayuda a estar más atentos, más enfocados y también a entrenar nuestra memoria. Continuamos con la historia que nos cuenta la autora. Yo esa tarde llevaba también una libreta porque no quería olvidar ninguno de los datos que el dispositivo me proporcionaba. En un momento dado, un tipo de seguridad se me acercó y me comunicó que el museo iba a cerrar y que tenía que acudir a la salida. Llevaba 5 horas adentro, no podía entenderlo. Me quedé sorprendida porque ese día apenas había desayunado y me había saltado la comida. Y a mí me encanta comer. No sabía qué había sucedido en mi cerebro. Años más tarde comprendería este espectacular fenómeno de la mente. Pero esa sensación me ha seguido pasando. Hace unos meses cogí un AVE a Barcelona. Daba una charla en la ciudad. La llevaba preparada y me ilusionó pensar que disponía de casi 3 horas para la novela que me tenía enganchada. Salí de Atocha y al momento me sumergí en las aventuras de mi personaje. Al cabo de lo que para mí resultaron unos minutos, escuché el aviso del Renfe. Próxima parada, Barcelona. Era imposible. Llevaba en el tren, como muchísimo, 1 hora. Miré el reloj. En efecto, el tiempo había pasado sin darme cuenta. Ya te he dicho que me gusta mucho investigar el porqué de las cosas y de ahí nació seguramente mi amor por la neurociencia y la psicología aplicada. Muchos me hablan de esta situación en la que pierden la noción del tiempo, disfrutando de una actividad que requiere atención. ¿Qué sucede en el cerebro de una persona que se queda sumida en sus pensamientos mientras está enganchada a una actividad? Hablamos del flow o en español, el estado de flujo. En este momento hagamos una pausa para recordar si es que hay alguna actividad, chicas, que a ustedes las sumerja también en estado de flow. ¿Cuándo fue la última vez que se sintieron en este estado de flujo que nos propone la autora y varios autores también que estudian la neurociencia? Yo recuerdo una muy clara en mi época de colegio y otras después también, precisamente relacionadas con la lectura. Estoy segura que a ustedes también les ha pasado alguna anécdota parecida
Ese momento, ánclenlo, escriban de qué trataba la actividad y busquen repetirlo. Tenemos, y es importante que en nuestra vida, en nuestro día a día, tengamos momentos de flow. Eso nos permite conectar con el bienestar. Vamos a ver, ya estamos muy próximos al cierre del libro, chicas. Creo que esto lo dejamos ya para el día lunes para poder cerrar la lectura hasta este punto. E ingresaré el día lunes con lo que corresponde a Mihaly. ¿Cómo se pronunciará este apellido? Ahí lo tengo también como tarea. Hemos visto varios temas importantes el día de hoy. Vamos a conversar un poco sobre estos puntos para terminar la lectura. Voy a terminar la grabación de hoy para poder conversar un poco respecto a los puntos que han llamado nuestra atención y poder sobre todo ver cómo aplicarlos en nuestro día a día. Voy a terminar la grabación de la lectura de hoy.